Hola, ¿qué tal? Soy Didier Yannick y te doy la bienvenida a este pequeño rincón de psicólogos. La semana pasada nos habíamos quedado hablando un poco sobre las causas, o lo que yo considero una de las principales causas del acto suicida. Que dijimos, no vamos a usar mucho ese término por cuestiones de que las plataformas se ponen muy especialitas con esa palabra, aun cuando es con fines informativos. Pero creo que es un momento importante para hablar no solamente del causal. Te digo, ya habíamos hablado, si no lo viste, voy a dejarte la tarjetita aquí arriba para que puedas también ver en la primera parte de esta charla que tenemos sobre quitarnos la vida, sobre personas que se intentan o que piensan en quitarse la vida. Te resumo rápido. No estábamos hablando tanto de la cuestión por motivos de trastornos mentales, sino por cuestión un poco más social e interacción con el ambiente. Te expliqué lo que yo considero es un poco las causas de que una persona tome esta decisión. Pero igualmente, esta vez vamos a hablar un poco de la prevención. Recuérdate que si quieres ver el capítulo completo está en Spotify. Y si no, pues aquí están las dos mitades para ti, sin ningún problema. Te regreso con mi yo del pasado. Digamos, esas son las opciones generales en cuanto a la prevención, aunque hay otro asunto que también es importante de tocar. Y es la cuestión de la atención. Prevención previa a la necesidad de un actor profesional y pues la atención directa en caso de que no tengamos esa posibilidad de un profesional tan inmediato. Para este caso primero hay que dejar muy en claro que si tenemos un profesional a la mano hay que usarlo, porque pues los que tenemos un poco más de estudio, estamos un poco más letrados en estos temas, tenemos más esa posibilidad y una serie de armas a nuestro favor, de recursos para poder dar una atención que sea más ágil, más efectiva y pues más contundente. Claro, eso no significa que vamos a poder resolver el 100% de los casos, pero pues tenemos más probabilidades. Hay algo que uno de mis maestros me decía todo el tiempo cuando estaba estudiando la carrera. Me decía, acostúmbrate a que no puedes salvarlos a todos. Mi maestro de atención en crisis, José María Precuarc, un psicólogo muy pertinente. Y justamente me decía eso, ¿no? Acostúmbrate a que no puedes salvarlos a todos. Es parte de. Pero pues tampoco es cuestión de que por saber que no podemos salvarlos a todos quiere decir que no vayamos a intentarlo. Si tienes a la mano un profesional, si se puede incluso un especialista, pues es lo mejor. Dejarlo todo en sus manos. Si no, bueno, pueden surgir alguna serie de complicaciones que a veces no llegamos a ver o a prever. Cuando tenemos una persona, un familiar, un ser querido, algún conocido en una crisis de este tipo, de esta índole, nuestra primera intención siempre es la de ayudar. Cuando nos comenta que tiene este tipo de pensamientos o que incluso está a punto de cometer este acto, queremos ayudar y eso está bien, lo comprendo, es muy noble de hecho, pero hay que tener en cuenta, sobre todo en cuanto están teniendo ese intento, cuando está en curso el intento de autolesionarse o de quitarse la vida, que pueden llegar a estar alterados y eso los puede volver peligrosos, incluso para las personas que son queridas para ellos puede ser peligroso, porque pues sencillamente están alterados. Lo mejor siempre pues es dejarlo en manos de un profesional, sino
digamos, un psicólogo, un psiquiatra, que tenemos esa formación. En nuestra mayoría tenemos una formación muy pertinente sobre el asunto. También los servicios de emergencias pueden ayudar, los servicios de policía, paramédicos, bomberos, tienen preparación en ese aspecto para atender un caso o una conducta lasciva. Ahora, asumiendo que hay que tomar cartas en el asunto en ese momento, aún así te voy a dejar algunos consejos que podrían ser de utilidad. Dios, esperemos que nunca tengas que usarlos, pero si es necesario, es necesario. Algunas cosas que podemos hacer en caso de tener a alguien cercano con una conducta de ese tipo. Primero que nada hay que entender que hay que pensarlo en frío. No sirve de nada llegar y alterarnos, ver una situación donde está una persona que se quiere quitar la vida y alterarnos, porque alterarnos va a alterar a esta persona y podría terminar de forma no muy agradable. Lo primero que tenemos que hacer es, como dicen todos los detalles y consejos sobre situaciones de crisis, mantener la calma. Sí, lo sé, no es una situación sencilla en la que se pueda mantener la calma de una forma fácil, pero hay que intentarlo. Alterados no ayudamos mucho. Lo segundo que hay que hacer es llamar a los servicios de emergencia. Nuestro 911, por ejemplo, en México. Y llamando a los servicios de emergencia, pues se tiene que informar de la situación. Estoy en tal lugar, hay una persona que está intentando cometer tal acción. Los servicios de emergencia usualmente van a enviar una patrulla y una ambulancia. La patrulla para contener la situación y la ambulancia por si no se pudo contener para dar la primera respuesta e intentar salvar la vida aún así. Digamos que, por ejemplo, se salta de un puente. Bueno, para poder ponerlo en la camilla, inmovilizar y lanzarnos al hospital para pues hacer las cirugías correspondientes y que la persona pueda salvar su vida pese a los huesos rotos de la caída, en caso de ser posible. En caso, por ejemplo, de los envenenamientos, pues un lavado estomacal, los ahorcamientos, pues revisar si se puede hacer algo con la vía glosofaringe, la laringe y faringe, y ver si podemos rescatar a la persona. Cuando se ha informado a los servicios de emergencia, ellos van a empezar a movilizarse, pero claro, no van a llegar en ese preciso instante. Entonces lo que hay que hacer es hacer tiempo. Hacer mucho tiempo, todo el que no sea posible. Siempre llego a sugerir que cuando se tiene una situación de ese tipo, que esperemos nunca suceda, pero puede pasar, lo primero que hagamos es presentarnos. Presentarnos le da a esta persona un poco de confianza hacia nosotros. Y eso pues es algo que podemos usar mucho a nuestro favor, que sepa quiénes somos. Preguntar a la persona cómo se siente, cómo está. Creo que parece muy obvio. Parece muy obvio cómo se siente, cómo está cuando está encima de un puente pensando en brincar hacia el mar. Pero es importante conocer esa perspectiva. Eso nos abre para que quizá la persona pueda abrirse con nosotros y empezar a hablar. Quizás si nosotros no podamos solucionar sus problemas, pero da oportunidad para que llegue un especialista. Entre más hable, más tiempo tenemos y más posibilidades de salvar a la persona hay. Siempre hay que entonces escuchar atentamente, sin ningún tipo de juicio, sin regañar, ni siquiera dar nuestra opinión. Sencillamente nos concentraremos en escuchar en silencio. El silencio es nuestro amigo. Que la persona se exprese. Si nos pide nuestra opinión, bueno, hablamos. Pero si no, simplemente hacer preguntas.
te dije, están calificados y entrenados para hacer frente a una situación tan extrema, tan radical, y van a actuar. En caso de que la persona, digamos, no esté siendo muy receptiva, bueno, ellos encuentran la manera de ya sea hacerla receptiva o en su defecto de alejarla de la situación de peligro, quitarle la pastilla, bajarlo del puente, quitarle el arma, etcétera. Es parte de su entrenamiento. Aunque pues bueno, es una situación muy extraña que nos llegue a suceder, que encontremos a un desconocido. Tendríamos que tener mucha suerte, no sé si buena o mala, pero suerte para encontrar a una persona en esa situación. Hay un asunto más importante que quizá debamos tratar con más calma, que debamos dedicarle un poco más de tiempo, y es la cuestión de la prevención. Hay muchísimos mitos acerca de esta acción de quitarse la vida, que es importante que nos quitemos de encima, porque no son nada saludables y pueden terminar en una situación muy complicada. Uno de los principales mitos que yo he llegado a oír, digamos, entre mis pacientes, familiares de los pacientes, amigos, familiares y conocidos, llega a ser que cuando una persona se quiere quitar la vida simplemente lo hace sin presumir, sin hablar del asunto. Y de hecho no. Como te dije, creo que de hecho reforzando esta idea que tengo de que quitarse la vida es un acto de supervivencia, el hecho de querer quitarse la vida no es el hecho en sí de quitarse la vida, sino de quitarse de encima los problemas que acarrea esa vida. Y como tal, pues suele suceder que las personas con intenciones de esta índole lleguen a pedir ayuda primero. Normalmente hay algunas señales que se pueden notar, aunque la persona no pida ayuda de forma directa. Oye, me quiero matar, ayúdame. Hay algunas señales que podemos tomar en cuenta. La principal señal, sobre todo, es un cambio radical en la conducta. Un cambio radical en la conducta de una persona con una tendencia suicida se nota como una persona que suele ser muy alegre, muy jovial, pues de pronto se aísla de todo y de todos. O igualmente una persona que cotidianamente es algo fría o algo distante, empieza a interactuar de forma extrañamente cercana con las personas, intentando hacer recuerdos forzados. ¿A qué me refiero con recuerdos forzados? Pensemos en un padre que, por ejemplo, no suele ver a sus hijos. Podemos considerar un cambio de conducta cuando empieza de la nada a frecuentarlos más constantemente, empiezan a salir, tomarse muchas fotos, videos, regalarles cosas, incluso si no tienen dinero para hacerlo, y uno piensa, oye, entonces ¿con qué va a comer la próxima semana? Y aún así le está comprando regalos, los lleva a diferentes lugares, intenta forzar una interacción. No, digamos que esa podría ser una buena señal de que algo no está sucediendo bien, no está sucediendo como debería. Normalmente cuando una persona tiene un cambio de conducta así de drástico,
estar seguros. Otra señal muy importante puede ser un poco la autolesión. Cuando una persona se autolesiona, usualmente con las mujeres sucede que se corten las muñecas o las piernas con navajas. En los hombres es un poco más común, por ejemplo, que se apaguen un cigarro en el brazo, por ejemplo, aunque tampoco estamos exentos los varones de cortarnos ni las damas de apagarse un cigarro en la mano. También puede ser una tendencia a un estilo de vida más autodestructivo, por ejemplo el alcoholismo, el uso de drogas, cosas por el estilo, tendencias sexuales inapropiadas y poco comunes en la persona. Puede ser un buen indicativo. Se me acaba de tapar un oído. Suele decirse también mucho que cuando una persona se quita la vida lo hace de forma repentina, sin una advertencia previa. Pero pues otra vez, sí suele pedirse ayuda. Hay muchas señales dentro de la conducta, a veces dentro del diálogo, dejan de hacer planes a futuro. Cosas como esas pues pueden darnos una señal de que algo no está sucediendo bien. También se dice mucho que cuando una persona se quita la vida es por cuestión de un trastorno mental. Como ya habíamos hablado al principio de esto en el capítulo anterior, si nos ves en YouTube. Y no, si bien tienen un poco de diferencia, muchos trastornos mentales diagnosticables tienen que ver con una conducta lasciva, no es el 100% de los casos. Digo, se puede buscar un 100%, pero pues realmente si buscamos en la cabeza de todos, a todos nos van a encontrar algo. El asunto no es tanto que tengamos o no un trastorno mental, sino que el trastorno mental no es un condicionante y no es la única razón por la que una persona se quitaría la vida. Hay muchas razones. Se dice también mucho que cuando una persona intenta quitarse la vida una vez, se vuelve adicta, digamos, y entonces una conducta suicida nunca deja de ser en una persona. Y no, te digo, la idea es que en sí la cuestión de quitarse la vida no es por el hecho de quitarse la vida, usualmente sucede más porque intentan quitarse de encima un problema. Si ese problema desaparece, si la persona tiene un estilo de vida saludable, estable emocionalmente, no es necesario que tenga alguna recaída o algún otro intento lascivo. Ahora, hay un mito que es importante que hablemos de él. Y suele decirse también que es malo hablar de estos temas con una persona que tiene estas ideas, porque muchos creen que se interpretaría como un estímulo, como una invitación a. Y de hecho no. Es importante hablar de estos temas porque primero que nada, si una persona está teniendo una conducta de ese tipo, teniendo pensamientos autolascivos, el hecho de sentir que tiene la apertura de que tiene un espacio para abrirse y hablar de eso, pues de hecho le ayudará a eso, a abrirse y hablar de eso. Abrirse y hablar de eso pues es la base de la prevención. Una vez que una persona puede hablar de esos temas, podrá ser ayudada. Si le damos a una persona el espacio para que hable de estos temas, digamos sin ningún tipo de juicio, sin ningún regaño de por medio, simplemente hablarlo, nos da la oportunidad entonces de ayudarlo, de que nos diga, tengo este problema, y podemos remitirlo, ya sea con un psicólogo o con un psiquiatra en casos más radicales, en alguna institución. Ahora, el asunto es que la necesidad de hablarlo también tiene que ver con una necesidad de cercanía, que la persona sienta que está en confianza para poder hablar de estos temas sin que se le recrimine.
manera porque pues estamos estudiando el asunto de quitarse la vida, ¿no? Los asuntos autolesivos, y lo tenemos que ver como profesionales, pero te lo comparto para que entiendas un poco la idea. Él me decía que al paciente le interesa resolver su problema, no tu opinión, o no mi opinión. Entonces no tiene sentido que le dé mi opinión si lo que le interesa no es mi opinión, sino su problema. Y pues de hecho un poco hay de eso. Lo que necesita un paciente en esos casos es escuchar y la confianza de que de hecho va a ser escuchado. La confianza para hablar de temas complicados. Hay otro mito muy interesante, digo, retomando un poco el anterior, que dice que las personas con una tendencia o que empiezan a hablar acerca de quitarse la vida intentan llamar la atención. Y he visto mucho contenido sobre eso. Creo que es algo en lo que tenemos que detenernos un poquito más. Usualmente, digo, poniendo un pequeño paréntesis, cuando desayuno me gusta mucho ver críticos de YouTube con gameplay de fondo. ¿Por qué? Porque simplemente es algo en lo que puedo entretener mi cerebro. Es un ruido blanco que puedo poner mientras estoy desayunando a las 6 de la mañana, en lo que, ya sabes, mi cerebro regresa a este mundo. Y cuando llegan a tocar ese tema, se tiene una desinformación muy importante. No utilizan un término que a mí realmente me parece muy molesto y muy peligroso. Dicen depresión de mentis o falsas depresiones. He visto muchas personas de